Amigos y amigas, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendiendo Juntos. Este podcast es producido por Guadalupe Olivares y conducido por Bernardo Sánchez Bataller. Aprendiendo Juntos es un espacio que ofrece diferentes contenidos para aprender e informarnos. Como 2023 es año electoral, el eje transversal de nuestros episodios será la política. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Spotify para estar al tanto de todas las novedades y aportar tus ideas para futuros capítulos. En este 13º episodio, junto a Bernardo Sánchez Bataller y quien habla, Guadalupe Olivares, vamos a hablar sobre la comunicación política. Hola Berni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guada? Ya quedan pocos días para el tan esperado 14 de mayo, donde vamos a ir todos a votar con ley de lemas, entendiendo cómo funciona, porque para eso lo trajimos a Juan Jesús allá en los comienzos de este ciclo de Aprendiendo Juntos. Sí. Así que bueno, esperamos también desde este espacio haber aportado para que quienes nos escuchan entiendan un poco más. Qué lindo, ya nos queda nada. Bueno, quería preguntarte en primer punto, ¿qué es la comunicación política? La comunicación política. Es muy buena tu pregunta, Guada, y sobre todo quizás muchas personas que nos escuchan habrán sentido varias veces este concepto, y si lo desmenuzamos un poco y vamos más a lo académico, tenemos que entender que esta disciplina surge precisamente de la interdisciplinariedad de dos ramas de las ciencias sociales, que son las ciencias de la comunicación, que es mi vocación, digamos, la profesión que elegí para mi vida, y la ciencia política. En ese vínculo entre una y otra surge la posibilidad de que los partidos políticos, los organismos de gobierno, entiendan la necesidad de acompañar toda política, toda propuesta, toda iniciativa con un buen plan de comunicación. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con la sociedad? Que muchas veces hay políticas que no se dan a conocer o que no se explican. Recién hablábamos de la ley de lemas. Bien. La importancia de que esa política o ese cambio en el sistema electoral se pueda expresar de la mejor manera, que todos lo entiendan, porque hay mucha gente que está confundida al día de hoy y que no sabe que el 14 se va a encontrar con un montón de boletas. Total. Y cómo una le va sumando a la otra. Entonces, por eso la comunicación política nos propone eso. Bien. ¿Y cómo podrías dar un ejemplo que hayamos tenido la oportunidad de observar actualmente sobre alguna gestión de comunicación política que digas, bueno, acá se puede ver claro, conciso? Algo que me quedó muy marcado, sobre todo porque estábamos en pandemia. Sí. Y era muy loco cómo de a poco, con esto de las fases que teníamos en pandemia, por ahí me acuerdo. Qué épocas, ¿no? Que uno piensa, no puedo creer vivir eso. Sí, tremendo. Me acuerdo de conceptos que utilizábamos en pandemia, que ahora ya por suerte no, como lo de las fases. Y cuando íbamos pasando de una fase a otra, que era como estar en un videojuego y pasar de nivel y mejorar, cuando de a poco se empezaron a abrir algunos comercios y a flexibilizar ciertas actividades, sí. Algo que pasó y que resonó bastante fue en esto de que los jubilados podían ir al banco de manera presencial a cobrar su jubilación. Bien. Hubo un gran desorden a nivel provincial, pero también sobre todo a nivel nacional, porque esto generó un caos, había demasiada gente haciendo filas, esto era peligroso por los contagios que se daban en esa época. Y en ese caso, porque muchas veces se nos echa la culpa, y digo, me incluyo porque tiene que ver que quienes hacemos comunicación tenemos la culpa, y no siempre la culpa es de la comunicación. Por eso decía esto de que es un 50-50, tiene que estar también la parte de política, y en realidad en ese caso lo que se planificó mal fue el cómo, que sería en esta parte lo que le toca a la política, de planificar cómo se va a llevar a cabo una medida. Bueno, esto de, van todos juntos, después surgió esto de, por la terminación del DNI, se fue ordenando. Claro, se fue modificando. Claro, un poco más, pero de golpe, pensar que toda la gente que estaba en su casa podía ir, vayan tal día, claramente no iba a funcionar, iba a ser un colapso, iba a ser una locura. La gente estaba con la necesidad no solamente de cobrar en ese momento, sino también de poder salir. Total, tanto Era encierro. De loco pensar que cuando uno iba al súper y estaba toda la calle vacía, parecía que eras un preso que se había escapado de la cárcel. Sentía que estabas haciendo algo malo.
Bueno, en este caso con el ejemplo que te comento de los bancos pasó esto mismo. Bien. Y no se tuvo en cuenta esa parte. Se había comunicado bien, porque de hecho la gente sabía que tenía que ir tal día, tal hora, pero lo que estuvo mal o la falla fue en la parte más metodológica. Claro, bien. ¿Y en qué consiste la comunicación de gobierno? La comunicación de gobierno es una de las 4 facetas que puede tener la comunicación política, además de lo electoral, de riesgo y crisis. Bien. Y tiene que ver con lo que asume esa persona que se postuló en una elección, ahora que estamos recibiendo acá en Aprendiendo Juntos a muchos candidatos, el 10 de diciembre, cuando asuma un nuevo gobierno provincial, tanto en lo municipal como en lo nacional, pasan a hacerse cargo de la comunicación de una institución, que es el gobierno. Bien. Muchas veces se mezcla esto de que el partido político de golpe copa a la institución gubernamental. En realidad, cuando uno es gobernador, es intendente, está hablando en representación de una institución de gobierno que va cambiando constantemente. Cada 4 años tenemos elecciones y puede asumir otra persona. Entonces, en ese punto, uno tiene que hacerse cargo de comunicarle a la sociedad, a la comunidad en particular en donde le toca realizar su gestión, Bien. todo lo que se está haciendo. Algo que pasa muchas veces en la comunicación de gobierno es que esa persona que está a cargo de la gobernación, de la intendencia, un poco que se apropia de las redes y se olvida que también son espacios en los que tiene que haber siempre una interacción con el vecino. Bien. Viste que cuando hablamos de este famoso concepto de las redes 2.0, Sí. bueno, ¿qué significa lo 2.0? Que hay un ida y vuelta. Claro. Así como ahora nosotros estamos hablando y vos decís algo, yo te respondo y viceversa. En las redes sociales no tiene que tomarse en esta fase de comunicación de gobierno como que es el diario íntimo del intendente. Querido diario, hoy inauguré una plaza y quedó muy bonita. Y sino que tiene que haber una búsqueda de que el vecino también se pueda comunicar ahí. Claro, que pueda manifestar sus inquietudes, ¿no? Claro, y comentarle también lo bueno y lo positivo. En algunos de los casos de invitados que hemos tenido se hablaba de esto de la necesidad de una gestión cercana al vecino. Bueno, muchas veces, y de hecho no sé si vos has tenido alguna vez la oportunidad de reunirte con algún intendente, yo no. Sí. Claro, no todos llegan porque hay mucha gente, porque hay que pedir una audiencia, porque el intendente tiene sus ocupaciones. Entonces ahora la tecnología tiene que ser una aliada en esto de buscar otros canales, otros medios para llegar al vecino. No, y totalmente, más que nada que, como decíamos en otro episodio, ¿no? Que las redes sociales hoy en día son el auge en la sociedad y nos ayuda a comunicarnos un montón. Entonces, claro, comparto un montón esto de que sean activos en las redes. La otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo se organiza la comunicación electoral en sí? La comunicación electoral es lo que estamos atravesando en este proceso de campaña, que en Argentina se da cada 2 años, por lo que tenemos elecciones legislativas, por ejemplo, en 2025, porque se renueva una parte de la Cámara de Diputados y en algunas provincias también de senadores. En San Juan no nos toca senadores en el 25, ahora en el 23 sí. Bien. Entonces eso hace que cada 2 años la política se encuentre en esta fase comunicacional de lo electoral. Lo que pasa muchas veces cuando el candidato es actualmente funcionario, es que hay una mezcla entre lo electoral y lo de gobierno. Hay un autor de comunicación política que se llama Mario Riorda, que habla de la electoralización de la comunicación de gobierno, y esto tiene que ver con sos gobernador, sos intendente, y por momentos te olvidás que estás en gestión y ya empezás a hablar como candidato y dejás de hablar como funcionario. Entonces pasás de una fase a otra, pero intercalado, y no teniendo en cuenta que en realidad deberían ser cuestiones separadas. Por algo también ahora estamos en un proceso en el que todos los candidatos pueden presentar sus propuestas. Bien. Pero cuando esto finaliza, ya se supone que el funcionario tiene que volver a este rol de funcionario, justamente como hablábamos recién. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre comunicación de riesgo y comunicación de crisis? Muchas veces se confunde si vamos a lo estricto, y me pongo en modo profe ahora de hablar con propiedad de la palabra.
muchas veces las personas hablamos de, no, porque estoy re en crisis, o bueno, se utiliza como el término crisis existencial. Todos. Para muchas situaciones de la vida, no está mal, pero me refiero a que en lo institucional, Bien. si hablamos de un gobierno, de una empresa, cuando utilizamos el concepto de crisis tiene que ver porque realmente, como muchos autores expresan, porque hay una pérdida relativa de poder. ¿Qué significa esto? Que la persona que está encabezando Bien. ha tenido algún conflicto en lo mediático, porque se lo ha acusado, por ejemplo, porque hubo algún hecho de corrupción, o porque esa persona cometió algún ilícito o algo que pone en duda al resto de la institución, porque es quien encabeza. Como si estuviera manchada su imagen, ¿no? Claro. Como que se mancha la imagen y va a repercutir. Y se traslada. Bien. Y esto hace que de golpe la institución tambalee y genere una crisis, porque esto pasa de golpe al plano de la sociedad, de la opinión pública, Bien. y da de golpe todo el mundo empieza a hablar, y a veces no solamente dicen Guadalupe Olivares de la empresa X, sino Sí. que es como todo una misma cosa. Claro, no ya separan a la persona de la institución. Total. Y digo que muchas veces se confunden los conceptos porque en las instituciones día a día hay conflictos. Bien. Puede ser una pelea entre compañeros de trabajo, un problema en la facturación, que hay un número de más, o que se le paga a un proveedor tarde, o lo que sea. Todo eso tiene que ver con conflictos, Bien. que son instancias que si se agrandan pueden llegar a convertirse en crisis. Pero pues tienen solución, digamos. Sí, totalmente, o al menos la solución es más simple. Bien. Lo que atravesamos, por ejemplo, en pandemia, Ujú. recién que hablábamos de la pandemia, fue precisamente una crisis sanitaria, Bien. porque impactó a toda la sociedad y porque en todos los ambientes de la sociedad generó situaciones muy críticas para instituciones, para gobiernos. Entonces eso sin duda que fue una crisis y porque fue algo inesperado. El riesgo, en Sí. línea con esto, es algo que en realidad debe estar latente en la gestión comunicacional de las organizaciones y que tiene que ver con estar entendiendo que todo el tiempo podemos estar sujetos a que ocurra algo malo. Digamos, tenemos que tener un plan para afrontar lo que pueda llegar a ocurrir, y esto tiene que ver con lo que muchas veces, por ejemplo, se habla en las empresas. Sí. ¿Qué pasaría si un día uno de los empleados está trabajando con una máquina y se corta un dedo? Bueno, ya tenemos que tener una respuesta a nivel organizacional para eso. Claro. Bueno, en ese caso lo primero es llamar al servicio médico, sacar un comunicado, o sea, tiene que haber toda una serie de pasos para cada una de las situaciones. El tema es cuando te agarra una pandemia, que Claro, que es como... más difícil de... Olvídate, fue algo inesperado. Sí, ahí sí, pero digamos, hay situaciones de la vida cotidiana que uno sabes se que- puede claro. adelantar. Llevándolo a lo político, y ahora que hemos tenido muchos candidatos acá en Aprendiendo Juntos, imagino que ellos también saben que si van a decir, no sé, tengo una propuesta para algo tan reciente como es lo de los perros callejeros. Bien. Seguramente va a haber miradas contrapuestas y algunos van a estar de acuerdo, otros no. Entonces cuando uno hace una propuesta, tiene que saber, bueno, si yo propongo esto, me pueden pegar por este lado, por este otro, y les voy a responder de esta manera. Bien. Entonces eso también es estar planificando en modo de riesgo, digamos, Sí. anticipándose a ese posible comentario negativo. Claro, es como básicamente tener todas las herramientas y pensarlas previamente antes de sacar un comunicado. Sí, y si bien a veces es algo previo, Sí. también la crisis puede venir sin que haya una situación de riesgo, digamos, nos puede llevar puestos, como el ejemplo de la pandemia, o como muchas otras situaciones en las que ocurre algo que no estaba previsto, porque es algo fuera de lo común. Por ejemplo, pregunta, digamos, como onda, no sé, si en una cadena nacional o en alguna entrevista muy importante que esté viendo mucha gente, se diga una frase o se diga algo que claramente después por los medios de comunicación se ha sacado de contexto o no, y sea muy negativo. Ahí también se podría llamar crisis, ¿no? Porque hay como toda una sociedad que empieza a dar a esa persona que dijo la palabra, ¿no? Sí, sin dudas. Tenemos muchos casos a nivel instituciones, a nivel gobiernos, que una palabra mal dicha, mal puesta dentro de una estructura, de una oración, puede tirar por la borda todo lo que se venía diciendo anteriormente, o el trabajo de esa persona, y generar al menos esa instancia en la que se tenga que salvar ese error, que Claro. se tenga que proceder de alguna manera
para decir qué fue lo que pasó. Claro, digamos. y que tampoco lo tenías planeado, porque quizás salió de contexto y pasó, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, qué interesante, la verdad, este tema me parece muy interesante y para poder seguir hablando en algún otro episodio. Muchas gracias, Bernie. La verdad que estuvo muy interesante. Quería ofrecerles a quienes estén escuchando este episodio que escríbanos a nuestro Instagram, que es @aprendiendojuntossj, si quieren que toquemos alguna otra temática en particular, si quieren que hablemos de alguna cosa en especial, que nosotros estamos súper abiertos y nos encanta también recibir sus ayudas, así que los invitamos a participar. Ahí estará nuestra querida Dorita Di Lorenzo comentándonos sus sugerencias y sus comentarios. Muchas gracias, Boa. Muchas gracias. Cada episodio de Aprendiendo Juntos nos invita a seguir conociendo más de cada tema que abordamos. Los y las invitamos a seguirnos en Instagram y en Spotify para estar al tanto de todas las novedades y aportar ideas para futuros capítulos. Será hasta la próxima edición de Aprendiendo Juntos.